Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy el Instituto NIF presenta la 10ª sesión del programa de certificación para el examen de NIF Plenas. Tenemos en plataforma a la doctora Nail Ruiz. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono invitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la norma de contabilidad NIF 13, medición de valor razonable, así como la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contrato con clientes. Como hemos visto a lo largo de estas normas, hemos visto el cambio respecto a el proceso de convergencia entre el IASB y el FASB. De ahí el por qué hay muchos cambios frente a qué, frente a la presentación de estados financieros, con el cambio de la NIF 1 a la NIF 18. Lo mismo ocurrió con la información de ingresos de actividades ordinarias, antigua NIC 18, ahora la estamos observando como la NIF 15 y así sucesivamente. En el momento del examen de certificación es importante que usted tenga en cuenta cuáles son las normas de contabilidad vigentes. De ahí la importancia que ingrese a la página de IFRS, como lo hemos visto en sesiones anteriores, se inscriba, se suscriba y ingrese directamente a cada una de las normas de contabilidad. ¿Por qué? Porque ellos en esa página tienen la información de cada una de las normas actualizadas. Ahora bien, vamos a iniciar la sesión de hoy con la NIF 13, medición de valor razonable. Esta norma de contabilidad lo que busca es mostrarnos herramientas de cómo las empresas, los preparadores de información financiera deben elaborar, deben preparar sus estados financieros cuando estamos hablando de valor razonable, cómo se debe calcular ese valor razonable. Entonces, la NIF 13 nos abarca definiciones de ese valor razonable. Nos habla de una jerarquía del valor razonable. En el examen de certificación de las normas internacionales, precisamente eso es sobre lo que nos van a preguntar, nos van a indagar, nos van a dar hechos económicos y nos van a preguntar cuál es su correcta y adecuada medición de acuerdo con IF 13. Entonces, como vimos en la NIC 37 de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, veíamos una provisión por desmantelamiento. Entonces, esa provisión por desmantelamiento tenemos que medirla por el valor presente de los flujos futuros de esa obligación, la cual tendría que reconocer a hoy en los estados financieros de esa entidad. Entonces nosotros vamos a la NIF 13, analizamos cómo se debe realizar esa medición. Entonces, súper importante, tanto para el examen de certificación como para en el momento en que se van a alinear o se van a preparar los estados financieros de acuerdo con estas normas de contabilidad, que en las políticas contables de la compañía, cuando se trate de realizar mediciones a valor razonable, se consulte y se tenga en cuenta estos conceptos técnicos establecidos en la NIF 13. El objetivo de esta norma es definir qué es el valor razonable, establecer en una sola norma de contabilidad un marco de medición del valor razonable. De ahí la importancia de cuando tengamos las políticas contables de la entidad que tomemos como fuente de consulta la NIF 13 en cuanto a la definición de valor razonable para los diferentes hechos económicos de la compañía.
De igual forma, la NIF 13 también nos indica cuáles son esos requerimientos de información, eh, de revelación que debe tener en cuenta la empresa en el momento de elaborar las notas a los estados financieros. Entonces, como les decía, en mi ejemplo de provisiones por desmantelamiento, la NIF 13 nos indica qué debemos revelar en esas notas a los estados financieros respecto a qué, respecto a cómo o qué parámetros se tuvieron en cuenta para esa medición de esa provisión por desmantelamiento. ¿Qué es el valor razonable? De acuerdo con la NIF 11, perdón, la NIF 13, que está alineada con el marco conceptual. El valor razonable es una medición basada en el mercado. Siempre se nos ha hablado que debemos tener en cuenta los participantes del mercado para establecer esa medición. Y no es una medición específica de la entidad. De ahí el por qué cuando estemos hablando de la jerarquía del valor razonable, siempre nos dice que en el primer nivel debemos siempre indagar ese producto o ese servicio al cual vamos a establecer ese valor razonable, qué valor tendría en el mercado. Si definitivamente ese servicio o ese bien no tiene un valor en el mercado, nos vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel estaríamos hablando de bienes o servicios similares. Si definitivamente no lo encontramos, no, la norma nos habla de un tercer nivel y este tercer nivel corresponde a técnicas de medición. Entonces, en mi ejemplo, en la provisión por desmantelamiento, pues tendríamos que aplicar la medición establecida en el nivel 3, en la jerarquía 3 de valor razonable definida en la NIF 13. Para otros activos y pasivos pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables. Sin embargo, el objetivo de la medición del valor razonable es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de medición en condiciones de mercado. Estos términos aquí expuestos son importantes. ¿Por qué? Porque para cada hecho económico, cuando nosotros vamos a realizar esa medición de valor razonable, debemos tener en cuenta precisamente esas características. ¿Qué tipo de bien o servicio estamos hablando? ¿Hay un precio en el mercado? ¿En qué mercado, de qué mercado estaríamos hablando? ¿Cuál es ese mercado que debemos tener en cuenta para poder llegar a establecer esa medición de valor razonable? Por eso nos habla de cuáles son esas condiciones de mercado. Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, entonces aquí en este punto veamos la medición de esa provisión por desmantelamiento. No hay un mercado activo para este tipo de pasivo, de esa medición sobre ese pasivo por desmantelamiento que dice la NIF 13. La NIF 13 nos indica que la entidad debe medir ese valor razonable utilizando otra técnica de valoración que maximice el uso de datos de entrada observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada no observables. ¿Por qué? En el caso específico de mi provisión por desmantelamiento, ¿cuáles son esos datos observables? Pues tendríamos que mirar cuál es esa obligación, a qué me está obligando ese contrato, esa obligación implícita respecto a esa provisión por desmantelamiento. Entonces, supongamos que sea una licencia ambiental que nos está obligando a realizar ese desmantelamiento, esa rehabilitación ambiental. Entonces, vamos a ver las condiciones. ¿En cuánto tiempo? Entonces, ya vamos a ver una variable. La variable es el tiempo.
el lugar donde se va a llevar a cabo esa provisión. ¿Por qué? Porque de acuerdo con NIC 37 y alineado con NIF 13, lo que nos indica es que debemos reconocer ese valor a hoy. Tenemos que hacer esa valoración a hoy de esos posibles flujos futuros en los cuales la compañía debe incurrir bajo este concepto de provisión por desmantelamiento. La definición del valor razonable se centra en los activos y pasivos, porque son el objeto principal de medición en la contabilidad. Esta NIF se aplicará cuando otra NIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a valor razonable, excepto por cuáles: A. Transacciones con pagos basados en acciones de acuerdo con NIF 2. B. Transacciones de arrendamiento contabilizadas de acuerdo con NIF 16. C. Mediciones de valor neto realizable de la NIC 2 o valor en uso de la NIC 36. D. Activos del plan medidos a valor razonable de acuerdo con NIC 19. E. Inversiones en un plan de beneficios por retiros medidos a valor razonable de acuerdo con NIC 26. F. Activos para el importe recuperable, que es el valor razonable menos los costos de disposición, de acuerdo con NIC 36. ¿Qué significa? Significa que para establecer esas políticas contables de esa NIF 13, con base en la NIF 13, medición de valor razonable, en cada política contable debemos tener en cuenta que si estamos hablando de pagos basados en acciones, pues sencillamente vamos a lo que nos indica la NIF 2 y no la NIF 13. Una pregunta del examen de certificación precisamente sería este punto del alcance. Nos pueden colocar un hecho que se encuentra medido, por ejemplo, bajo la NIC 19, que nos habla de esos activos del plan de beneficios definidos que se deben medir a valor razonable. Entonces, en este caso, la pregunta del examen de certificación podría ser cómo se deben medir esos activos. Entonces, estos activos de ese plan se miden a ese valor razonable establecido o de acuerdo con la NIC 19. Entonces, es súper importante que ya para el examen de certificación usted tenga bien claro y bien establecido esa definición de lo que es un importe recuperable, de lo que es un valor razonable, lo que es un valor neto realizable. Recordemos la sesión donde hablamos de la NIC 2, inventarios. Nos decía que los inventarios se deben medir al menor entre el costo y el valor neto realizable. Entonces, de cara a la NIF 13, nos podrían hacer una pregunta indicando que si esa medición de valor neto realizable la vamos a encontrar dentro del alcance de la NIF 13. Entonces, en este caso específico, para el examen de certificación, la respuesta es falsa. Ese valor neto realizable, esa medición como tal, la vamos a encontrar en la NIC 2. Entonces, inicialmente nos hablaba que vamos o está enfocada esta NIF 13 en la medición de activos y pasivos. El activo o pasivo, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo, de la misma forma en que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en las fechas de medición. Como les decía, debemos tener en cuenta esas características. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál es esa condición del activo o del pasivo? ¿Dónde se encuentra ubicado ese activo o ese pasivo? ¿Existen restricciones sobre el uso o sobre la venta de ese activo? Entonces, súper importante.
Como les decía, para el examen de certificación vamos a analizar las preguntas precisamente teniendo en cuenta esa jerarquía de valor razonable. Pero para establecer a qué nivel o en qué jerarquía de valor razonable debemos aplicar de acuerdo con IF 13, pues la norma nos habla que para realizar esa medición debemos tener en cuenta estas características: condición del activo, localización del activo, restricciones si las hubiere sobre la venta o el uso del activo. Entonces veamos un ejemplo. Un donante aporta un terreno en un área residencial urbanizada de otra forma a una asociación vecinal no lucrativa. El terreno está utilizado en el momento presente como un área de recreo. El donante especifica que el terreno debe continuar siendo utilizado por la asociación como un área de recreo a perpetuidad. En la revisión de la documentación correspondiente, por ejemplo, legal, la asociación determina que la responsabilidad fiduciaria de cumplir la restricción del donante no se transferiría a los participantes del mercado si la asociación vendiera el activo. Es decir, la restricción del donante sobre el uso del terreno es específica de la asociación. Además, la asociación no tiene restricciones en cuanto a la venta del terreno. Además, el terreno está sujeto a una servidumbre, es decir, un derecho legal que permite a una empresa de servicio público tender líneas eléctricas a través del terreno. A. Restricciones del donante sobre el uso del terreno. El valor razonable del terreno sería el mayor de su valor razonable utilizando como un área de recreo y su valor razonable como un emplazamiento para una urbanización residencial, independientemente de la restricción sobre el uso del terreno por la asociación. B. Servidumbre por tendido de líneas de empresa de servicio público. La medición del valor razonable del terreno tendría en cuenta el efecto de la servidumbre, independientemente de si el máximo y el mejor uso es como un área de recreo o como un emplazamiento para urbanización residencial. Entonces, como este ejemplo en el examen de certificación, precisamente nos pueden salir este tipo de eventos para saber cuál sería o cómo se definiría esa medición de valor razonable. En este caso específico, pues debemos tener en cuenta esas características frente a qué, frente al uso, frente a las restricciones, frente al lugar donde se encuentra ubicado este activo. La medición a valor razonable supone que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de medición. Es decir, la medición a valor razonable supone que la transacción de venta o transferencia tiene lugar en un mercado principal o en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. ¿Qué hemos visto hasta acá y que es súper importante que ustedes tengan en cuenta para el examen de certificación? Hemos visto hasta acá que desde el momento cero nos está hablando de una jerarquía de valor razonable, pero para saber cuál jerarquía, cuál nivel debemos aplicar para la medición de ese valor razonable, la norma nos está indicando que debemos tener en cuenta ciertas características del activo frente al uso, frente a sus restricciones, frente a su localización, pero que adicional para realizar esa transacción, ya sea con el activo o con el pasivo, debemos tener en cuenta el lugar donde se va a realizar esa transacción, es decir, qué tipo de mercado vamos a establecer, si es en un mercado principal o si es un mercado más ventajoso. Entonces, en el ejemplo que estábamos hablando del terreno,
ese terreno tenía una restricción, pero era ese mercado principal y cuál es ese mercado más ventajoso para ese terreno. Veamos un ejemplo 2 para determinar esa parte del mercado. Entonces, pregunta de examen de certificación. Una pregunta podría estar orientada a las características de ese activo o de ese pasivo para el cual vamos a realizar la medición de valor razonable. Otra pregunta, como en el ejemplo que tengo en pantalla, podría estar encaminado a verificar el tipo de mercado, si es el mercado es el mercado principal o es el mercado más ventajoso, tanto para el activo o para el pasivo. Veamos el ejemplo. Un activo se vende en dos mercados activos diferentes a distintos precios. En el mercado A, el precio que se recibiría es de 26 unidades monetarias. Los costos de transacción son de 3 unidades monetarias y los costos para transportar el activo a ese mercado son de 2. Es decir, el importe neto que recibiría es de 21. 26, el precio de mercado A, menos los costos de transacción, 3, menos los costos para transportar ese activo. En el mercado B, el precio que se recibiría es de 25. Los costos de transacción, es decir, del mercado, son de 1. Los costos para transportar el activo son 2. Es decir, que para el mercado B estaríamos hablando de 22. Tomamos el precio de mercado 25 menos los costos de transacción menos los costos de transporte. ¿Cómo determinar el valor razonable? Teniendo en cuenta que tenemos dos mercados activos. ¿Cuál es ese mercado principal y cuál es ese mercado ventajoso? Súper importante que tengan en el momento de realizar el estudio de la certificación de normas internacionales, cuando estamos hablando de la NIF 13, establezcamos este ejemplo como partida, como base de qué nos pueden preguntar a nosotros en ese examen de certificación. ¿Respecto a qué? Respecto a cómo se debe determinar ese mercado principal o el mercado más ventajoso. El mercado principal, el valor razonable, se mide utilizando el precio que se recibiría menos el costo de transporte. En el mercado ventajoso es el mercado que maximiza el importe que recibiría menos los costos de transacción y transporte. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta cómo se determina ese valor razonable. La transacción. La entidad de todos los mercados posibles debe identificar el mercado principal o el mercado más ventajoso, teniendo en cuenta toda la información que esté razonablemente disponible. La medición del valor razonable representa el precio de mercado en esa fecha de medición. La entidad debe tener acceso al mercado principal o más ventajoso y considerar las diferencias entre entidades para identificar el mercado principal o más ventajoso. Cuando no existe un mercado observable para proporcionar información para fijar el precio de venta del activo o transferencia del pasivo en la fecha de medición, la medición del valor razonable supone que una transacción ocurre en esa fecha, desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Otro punto que se debe tener en cuenta es los participantes del mercado. Entonces, lo primero que nos hablaba era que la NIF 13 está orientada a activo o pasivo. Lo siguiente que nos estaba hablando eran las características de ese activo, de ese pasivo. Luego nos hablaba del lugar donde se desarrolla esa transacción, es decir, en el mercado principal o el más ventajoso.
como hemos observado en estas diferentes